Bendito es el nombre del Señor. No puedo dejar de emocionarme cuando canto esta canción, sobre todo la parte de He decidido seguir a Cristo, que es una vieja canción que solíamos cantar de niños, y me emociono cuando pienso que los años han pasado y seguimos siguiendo al Señor. Amén. Y qué bueno que es, no importa el tiempo que nos toque vivir, como dice por ahí el salmista David, en todo tiempo bendiga mi ser tu santo nombre. Amén. Y como he sabido acá en la ciudad de Olavarría, incluso hemos ido a noticias, se ha propagado bastante el virus, así que estamos allí luchando como ciudad. Están nuestras autoridades políticas y sanitarias, han llegado también de la provincia de Buenos Aires, del ámbito de la salud, para acompañar el trabajo que se está haciendo, y uno puede ver la desolación ahora en la ciudad, que no se veía hace días atrás, donde estábamos allí en fase 4, y luego, bueno, ha vuelto todo para atrás, y realmente uno que vive en el centro y está siempre rodeado de autos y de personas y de mucho murmullo, vemos realmente que la ciudad está cuidándose, y es lo correcto. Tenemos que cuidarnos, porque como le digo a mi familia, es difícil contagiarse, no es tan fácil. Hay que cometer muchas imprudencias, hacer muchas cosas de las que dicen que no hagamos para contagiarnos, así que no es tan fácil si cumplimos con las medidas que se han establecido, y así espero que hagamos por el bien nuestro y el bien de los que también nos toca estar. Así que estamos allí, confiados en el Señor, seguros en el Señor, estables en el Señor y cuidándonos con mucha responsabilidad. Así que en esta tarde, pensando en todo esto, en palabras nuevas que estamos escuchando, que estamos aprendiendo, o si las sabíamos, no son tan comunes y tan corrientes como lo son ahora, los test y todo eso, pensé en que podríamos hacer a los 80 y tantos días que estamos, 85 creo que son, que estamos transitando esta cuarentena, hacer un test, pero espiritual. Así como se hace en la salud física, poder hacer un test espiritual en esta tarde-noche, cómo está nuestra salud espiritual en estos días que han transcurrido. Si usted presta atención y nos ha seguido en todos estos días, los domingos que comenzamos, la palabra que trae la pastora los viernes, los jóvenes los sábados y el consultorio pastoral, la verdad que ha sido bien variada la palabra de Dios que hemos traído, según le pedimos al Señor nos inspire, porque de toda esta palabra que es el logo de Dios, hay un rema siempre, hay una palabra oportuna, hay una palabra que es a tiempo, y uno ora al Señor para ver de todo esto, Señor, qué es lo oportuno hoy. Hay temas que por ahí se nos pueden ocurrir, que pueden ser muy buenos, que pueden ser profundos, que es palabra de Dios, que va a ser de edificación, que va a ser de alimento, pero fuera de tiempo, no en el tiempo oportuno. Así que tratamos de pedirle al Señor, sobre todo los predicadores, los pastores, Señor, dame esa palabra que sea oportuna para este tiempo, dame esa palabra que pueda edificar, fortalecer la fe en este tiempo, que pueda ayudar a los cristianos a enfocarse en tus verdades, porque como dije alguna vez y lo repito durante estos 80 y tantos días, Dios no ha cambiado, los recursos de Dios no han cambiado, la realidad espiritual para los cristianos sigue siendo la misma. Hay otras realidades políticas, otras realidades sociales, otras realidades sanitarias y aún hasta económicas, pero las realidades espirituales siguen siendo como son, como eran en marzo hasta el día de hoy. Y yo lo invito a que está usted en su casa allí, seguramente junto a su familia, o al menos los que practican la fe cristiana de su familia, que nos vamos a inspirar para este test que vamos a hacer de salud espiritual en las palabras del apóstol Pablo a una iglesia, y es la iglesia de Tesalónica. Él había formado esta iglesia, la había fundado, y después de un par de años le escribe esta carta. Y esta es una iglesia de las que se considera, cuando se estudian las cartas de Pablo, o las iglesias a la que Pablo le escribió algunas de sus cartas, esta iglesia se considera una iglesia en desarrollo, una iglesia casi modelo. Alguna vez, pensando en los primeros versículos del primer capítulo de la primera carta, he usado como ejemplo a los de Tesalónica, porque verdaderamente era una iglesia de ejemplo, una iglesia de la cual se puede aprender mucho. Aún así, el apóstol Pablo les exhortaba mediante las cartas para que no pierdan la calidad de su fe,
para que no pierdan la calidad de su espiritualidad, para que no pierdan la calidad de su salud espiritual, que las adversidades que ellos sufrían, porque la verdad que ellos sufrían adversidades como las nuestras o aún mayores, porque varios de ellos pasaron por la persecución, primero en manos del Sanedrín y después en manos del Imperio Romano, así que verdaderamente ser cristiano era sufrir mucho por aquellos días que el apóstol Pablo escribe sus cartas. Sin embargo, el apóstol inspiraba a los cristianos, exhortaba, animaba a los cristianos a que puedan practicar la fe cristiana, a que no se desanimen, que no se desalienten, que no pierdan de vista esto que yo decía recién, que los recursos de Dios siguen estando allí, siguen siendo intactos, como también Dios, la persona de Dios, con todos sus recursos y las realidades espirituales en virtud de eso para nosotros que somos iglesia del Señor. Así que le invito a que abra su Biblia, como dije, primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, y del verso 12 en adelante. Y yo voy a leer un par de versos y hacer algún comentario de eso que vamos a leer. Y usted de alguna manera va a evaluarse en esa área de la vida cristiana, en esa área de la comunión cristiana, porque es bien variado, la porción temáticamente es bien variada. El apóstol Pablo habla de varias cosas allí, pero todas ellas tienen un común denominador, que es cómo vivimos la iglesia cristiana, la realidad de ser iglesia. Y según el enfoque que le voy a dar yo esta tarde, cómo estamos respecto de la salud espiritual que hemos recibido cuando del Señor hemos recibido su gracia y su salvación, que ha pasado en estos 80 y tantos días, y cómo usted evalúa su espiritualidad. A la luz de esta porción, usted va a ir evaluando entonces cómo es que le ha ido en este tiempo. Así que vamos a leer primero los versículos 12 y 13. Y dice: os rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, y os amonestan a que los tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra, tengan paz entre ustedes. Lo primero que le dice Pablo en esta porción: consideren a los trabajadores en el reino de Dios, en la iglesia cristiana, y a los que los presiden, a los líderes o maestros que tenemos en la iglesia de Dios. Y ese es el primer examen que quiero que usted haga y que yo haga. ¿De qué manera estamos valorando a aquellos que nos presiden, nos dirigen, nos lideran, y aquellos que también trabajan en la obra de Dios? Hay varias maneras de reconocer el trabajo, hay varias maneras de alguna manera valorar lo que se hace. Para todos nosotros, inclusive para nuestros maestros de escuela bíblica, para los líderes de los jóvenes, para la pastora Majo liderando a las mujeres con su equipo de mujeres, ha sido todo nuevo en este tiempo. Nos hemos tenido que ayornar, hemos tenido que aprender, y yo celebro cuando los hermanos tienen disposición para trabajar en el reino de Dios. Yo celebro que la realidad esta, que es sanitaria y que es social y que es económica, no ha afectado la vida de la iglesia, porque la vida de la iglesia sigue siendo la misma, con las limitaciones que tenemos, pero debemos seguir trabajando en el reino de Dios, debemos seguir haciendo la obra de Dios. Es más, en Olavarría, más que en otro lugar, no sabemos cuándo irán a terminar estas medidas restrictivas otra vez, y rogamos, como hemos orado y seguimos orando, porque ha habido una nueva fallecida hoy por el COVID-19 en la ciudad, así que seguimos orando para que esto traiga consuelo a las familias y realmente seamos conscientes, los ciudadanos de la Olavarría, de que debemos cuidarnos y cuidar al otro también. Pero en el mientras tanto, no debemos descuidar la encomienda que Dios nos ha hecho, no debemos descuidar el trabajo que Dios nos ha encomendado, porque la realidad de la iglesia cristiana no es simplemente puertas para adentro y para sí misma, sino que la iglesia de Dios está al servicio de los que no están en la iglesia de Dios. Y mire, hermano, si usted está atemorizado, si usted tiene los cuidados pertinentes en esta época, imagínense aquellos que no tienen la seguridad de Dios, que no tienen la seguridad de los cuidados de Dios, que no tienen la paz de Dios en su corazón. ¿Cuánto más ellos? Por eso la Biblia exhorta a que valoremos el trabajo que hacen los cristianos, a que valoremos el trabajo que hacen los líderes cristianos
cristianos. Yo cada mañana que el presidente, por ahí se engancha el presidente de la Alianza, manda siempre algún versículo y yo lo replico y por ahí le pongo gracias Daniel por tu palabra, porque de alguna manera, y veo también que cuando replico algunos de nuestra congregación agradecen. Son detalles, pero la Biblia exhorta a que valoremos el trabajo de los que nos presiden. Así que si usted tiene hijos en la escuela dominical, enséñele, como decíamos el otro día con la pastora, en el consultorio pastoral, enséñele a valorar la labor de la maestra. Tenga un reconocimiento, tenga algún momento, es más, hasta hágale un presente, si usted quiere, reconociendo la labor. Porque es lo que dice la Escritura. En la iglesia del Señor no debería haber personas carentes de afecto ni carentes de reconocimiento, porque la Biblia misma nos manda a reconocer al que trabaja y nos manda a reconocer al que lidera o al que preside. Así que, como le dije, evalúese si usted está valorando realmente la labor que hacen, que hacemos, me incluyo porque todos estamos trabajando, pero usted, si quiere, no piense en mí, pero piense en los demás que sí trabajan en la obra del Señor, y valore el esfuerzo que se ha hecho en este tiempo, que hemos aprendido. Yo me gozo cuando mi esposa, la pastora Majo, me dice que hay hermanas mayores que se han esforzado en aprender, bajar aplicaciones, que han usado a los hijos, que han usado esto, porque evidentemente han demostrado esa actitud de estar en comunión, esa actitud de seguir siendo iglesia, porque pueden seguir los días, quién sabe cuántos días más, y no podemos dejar de ser lo que somos, ni podemos dejar de vivir como vivimos los cristianos, aunque tengamos que transitar este tiempo con estas nuevas medidas. Así que esa es la primera evaluación que quiero hacer. Luego termina la frase diciendo: tengan paz entre ustedes. Se ve que algún conflicto había. Y realmente, uno de los consultorios nos ocupamos de los conflictos familiares. Ay, la verdad que la convivencia, esta tal cual, se plantea tantos días encerrados. Usábamos graciosamente, cuando por aquellos días no pensábamos que iba a durar tanto, hacíamos chiste, ahora ya no está para chiste la cosa, pero decíamos, está la segunda temporada, cuando sumaban 15 días más, el mismo elenco, convivimos, pero bueno, ha sido bueno para evaluarnos como familia, qué tanto en paz podemos estar cuando estamos juntos tantos días y tantas horas del día como nos ha tocado estar. Hermanos, si no está en paz con alguien, aproveche este tiempo para ponerse a cuenta, porque dice la Escritura que hay que estar en paz con todo el mundo. A lo mejor no tenga afinidad con todo el mundo, a lo mejor no pueda tener amistad con todo el mundo, pero es condición cristiana que sí estemos en paz con todo el mundo. Luego menciona algún tipo, por lo menos 3 tipos de hermanos, 3 tipos de personas que nos pueden rodear, porque dice así el 14: también os ruego, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, y que sostengan a los débiles, y que sean pacientes para con todos. A los ociosos dice que hay que animarlos, porque dígame si no, a veces esta chatura, hoy decíamos en familia, no da ganas ni de salir, ya están acostumbrados, estamos a estar adentro, que no nos da ganas, y tenemos que hacer fuerzas para sobreponernos y tener hábitos laboriosos para no desganarnos, para no descuidarnos. Lo dijimos la otra vez también en un consultorio pastoral, y lo recuerdo ahora, que tenemos que organizarnos, que aunque no tengamos horarios para trabajar, para salir y para entrar como teníamos antes de que empiece este periodo de cuarentena, tenemos que ser disciplinados de todas maneras. Así que si usted lo ha vencido el desánimo, en esta noche lo amonesto, levántese. Usted tiene cosas que hacer por usted, por su entorno, y si no tiene cosas que hacer por usted, por su entorno, tiene un montón de cosas que hacer por otras personas, porque como dije, la iglesia cristiana está al servicio de lo que no estamos en ella. Amén. Tenemos que dejar de mirar tanto para adentro, aunque tengamos que mirar para adentro, y cuidarnos y cuidar a los nuestros. Usted y yo, como hijos de Dios, como iglesia de Dios que somos, es mucho lo que podemos hacer, aún a la distancia, aún con los dispositivos electrónicos, pero es mucho lo que podemos hacer. Hermano, como dice la Escritura, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y yo quiero que usted evalúe ahora, a 80 y tantos días, qué ha hecho para el Señor. ¿Cuál ha sido su obra? ¿Qué puede poner en palabras que usted haya hecho que tiene que ver con la obra cristiana? Porque a lo mejor si no ha caído en ese estado de ocio, y yo le invito, le animo en esta noche, le exhorto a que usted se organice de otra manera, que usted se levante de otra manera, que el encierro no lo achate, que el encierro no le quite la energía y la fuerza que provienen de Dios, y pídale a Dios la gracia de que le ponga personas a quien llamar, a quien asistir, porque vamos a ver cómo sigue el relato. Luego dice que alienten a los de poco ánimo. Seguramente con el paso del tiempo el ánimo de muchos se ha minado.
Porque eso sucede cuando nosotros nos hacemos la idea de que va a durar un poco de tiempo y luego el tiempo se extiende, entonces el ánimo se empieza a minar. Pero dice la Biblia que nos alentemos unos a otros. Y también te invito en esta tarde que veas a quién has alentado en esta semana que ha pasado y en esta semana que va a comenzar, que comienza hoy. Proponete alentar a alguien que esté desanimado. No todos lo transitan del mismo modo. No todos tienen el ímpetu, la fuerza, la fe, la energía espiritual, la fortaleza que a lo mejor tengas vos. Ahora dice la Biblia que esa fortaleza que vos tenés no es solo para que vos transites bien este tiempo, sino para que ayudes a los demás. Hermano, si usted está sobrado, si usted está con energía, si usted tiene espiritualidad, no es para usted solo eso, sino para bendecir y fortalecer a aquellos que puedan haberse caído el ánimo. Luego dice que sostengan a los débiles, y estos ya no son desalentados, ellos ya se han debilitado y hay que sostenerlos. La palabra sostener, imagínense una columna sobre la cual se pone el peso y esa columna tiene que sostener el peso. Hay hermanitos que hay que levantarles el ánimo y con eso alcanza, pero hay otros que se decaen mucho. Entonces se necesitan columnas en la iglesia, se necesitan hermanos, mujeres, varones, jóvenes, jovencitas que quieran estar dispuestos a sostener el peso que significa cargar con alguien. Yo no sé, hermano, si usted tiene una lista de los hermanos que están a su alrededor, pero le invito a que la haga y a que sostenga a alguien. Algunos se habrán animado y con una palabra de aliento a lo mejor se restablece y sigue, pero a otros hay que sostenerlos, dice el apóstol Pablo. No hay que dejarlos, como dice por allá, creo que es Nicky Cruz, el único ejército que abandona un soldado herido es la iglesia cristiana. Cuando alguien está herido, también lo dijimos, se me están pidiendo frases, pastora, la pastora está allá atrás, se me están pidiendo frases del consultorio pastoral, porque eso también lo dijimos. Tengamos paciencia. Algunos se desaniman, otros se caen, otros son débiles, y para eso está la fortaleza de los fuertes. La fortaleza de los fuertes Dios la da, no solo para que transitemos con fortaleza este tiempo, sino para que nos carguemos a alguien que se ha caído, para que lo levantemos, para que lo pongamos en pie, para que como Pedro le extendió la mano al cojo y le dijo levántate, así hagamos como iglesia de Dios, porque algunos con palabras de aliento se reaniman, a otros hay que llevarlos por algún tiempo. Y a eso se refiere, aquellos que hay que llevarlos por algún tiempo, hay que sostenerlos. Y luego dice, sean pacientes para con todos. No pierda la paciencia, hermano, no pierda la paciencia, hermana. Hay hermanos que dan más trabajo. A lo mejor tu hijo te esté dando trabajo. Mire, lo de la paciencia lo vimos en el primer video, allá por marzo, el primero de todos, el que no salía todavía por los vivos de Facebook, el que estaba en YouTube. Ahí hablamos de la paciencia. Veíamos que iba a ser largo, la verdad que no tan largo por aquellos días, pero ha sido así de largo. Y uno tiende a ponerse de mal humor. Cuando uno pierde la paciencia, el carácter se vuelve irascible, irritable. Así que vaya a la presencia de Dios. Muchos de los conflictos familiares tienen que ver porque hemos perdido la paciencia. La convivencia ha generado algunas fisuras, pero cuando uno se renueva en la paciencia, de pronto entiende, se vuelve más comprensivo, baja los decibeles, baja los tonos de voz, vaya a la presencia de Dios, pídale al Señor, Señor, dame paciencia para mi hija, dame paciencia para mi hijo, dame paciencia para mi esposo, para mi esposa, o dame paciencia para esa hermanita que la tenemos que llamar una, otra y otra vez, y parece que nunca agarra viaje. Bueno, que Dios multiplique sobre su pueblo, sobre sus hijos, esa virtud cristiana como es la paciencia. Luego dice el versículo 15, y tiene que ver con las actitudes acerca del que nos hace mal, porque dice en el 15, mirad, que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, los unos para con los otros, y luego agrega, para con todos. No devuelvan mal por mal. No tengan actitudes vengativas. Me dejó de llamar, la dejo de llamar. Eso además es de muy poca madurez cristiana, pero dice la Biblia como un imperativo, lo que no tenemos que hacer a modo de mandamiento, no lo hagan. No devuelvan mal por mal. No se pongan a la altura del que les hace mal, sino como dice Pablo también, pero a los romanos, con el bien
venzan el mal. Muéstrele, hermano, que usted tiene otros recursos de la fe cristiana, aún que está en mejor comunión con Dios, si es que lo está. Porque siempre tenemos una oportunidad para responder de otra manera. En estos días vino un joven a hablar conmigo acerca de un conflicto familiar que hubo. Y yo le dije la expresión esa que está allí en Proverbios capítulo 15 y verso 2, que él no sabía que estaba en la Escritura. Dice, la blanda respuesta aplaca la ira, mas la respuesta áspera hace subir el furor. Siempre hay alguien que tiene que estar mejor. Siempre hay alguien que tiene que poner la pausa. Siempre hay alguien que tiene que contestar de buena manera. No nos hagamos mal o no hagamos tanto el mal como nos hacen. Debemos y podemos devolver el mal con bien y dar así un ejemplo de vida cristiana. Porque si solamente, dijo Jesús, si solamente hacemos el bien a los que nos hacen bien, ¿cuál es la recompensa que tenemos? Todas las personas actúan así. Al que le hace bien, ellos hacen bien. Al que le hace mal, ellos hacen mal. Pero el cristiano no. Al que le hacen bien, él hace el bien. Y al que le hacen mal, también hace el bien. Esa es la medida que pone el apóstol Pablo para este tiempo. Y luego da una serie de imperativos que yo lo voy a leer al derecho, como está escrito en la Biblia, pero le encuentro yo la respuesta a leerlo al revés, es decir, de atrás para adelante. Porque mire cómo dice, 16, estad siempre gozosos, orad sin cesar, den gracias a Dios, porque esta es porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así se lee, pero yo lo voy a leer al revés, porque para mí está la respuesta allí. Y digo, aquellos que dan gracias a Dios por todo, van a encontrar durante el día siempre un motivo para orar y mantendrán el gozo en sus vidas. Alabado sea Dios por eso. ¿Sabe cuándo usted pierde el gozo? Cuando deja de agradecer a Dios por todo y se separa de la comunión con Dios. Pero si usted en cada detalle del día da gracias a Dios, entonces va a cumplir lo otro, que es estar orando todo el tiempo. Y si usted está en la presencia de Dios todo el tiempo, seguramente estará siempre gozoso. También hablamos del gozo en estos días, porque entendíamos de parte del Señor que el gozo estaba siendo minado, que el estado de satisfacción se estaba perdiendo. Pero cuando usted es agradecido a Dios todo el tiempo, cuando usted se mantiene en comunión con Dios todo el tiempo, entonces disfrutará del gozo del Señor, porque dice la Biblia además allí en el Salmo que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Un cristiano gozoso es un cristiano que está permanentemente en la presencia del Señor. Alabado sea su nombre. Y luego hay otros imperativos que yo los voy a volver a leer al derecho, pero para mí la respuesta está cuando uno los lee a la inversa, porque dice: no apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías, examinen todo y retengan lo bueno y absténganse de toda especie de mal. Y para mí la respuesta está cuando lo leo al revés. El que se abstiene de toda especie de mal, el que sabe retener lo bueno y rechazar lo que es malo, el que no menosprecia la palabra de Dios, nunca apagará el espíritu en él. Alabado sea Dios por eso. Así que, hermano, esto que se lee al derecho, usted léalo al revés y encontrará la respuesta, la explicación, el cómo, para que usted pueda vivir lleno del Espíritu y gozoso, como son los objetivos de esos imperativos. Y dígame si no, analícelo. Aquel que se va enfriando en el Espíritu es aquel que se va mezclando con algunas cosas que no son de Dios. Entonces termina apagando el Espíritu Santo que está en él. Así que lo repito porque es muy interesante. Absténgase de todo lo malo, examine y quédese con lo bueno siempre. No menosprecie la palabra de Dios y nunca apagará el Espíritu en usted. Bendito sea el Señor. Y luego habla de la santificación de los cristianos. También mencionamos lo de la santidad en el consultorio pastoral, porque la verdad que la vida de santidad de los cristianos debemos tenerla siempre, en cuarentena y lejos de la cuarentena. Debemos tenerla cuando estamos en la calle o cuando estamos encerrados en casa. Hay un desafío para los cristianos de ser santos para Dios. Y como dice allá la doxología de Judas, algún día el Señor nos presentará sin mancha delante de su gloria y con alegría. Y yo espero ese día, la santificación de los cristianos, la consagración de los cristianos, es decir, estar separado, cortado para Dios,
y la consagración es dedicado a Dios y a las cosas de Dios. Es una realidad para los cristianos. Antes de la cuarentena, durante la cuarentena y posterior a la cuarentena también debemos ser santos para Dios. Mire lo que dice el 23. Asimismo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo sea guardado sin reprensión, irreprensible, sin mancha, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Ese mismo que nos llamó, ese mismo va a perfeccionar su obra en nosotros hasta el fin. Hermano, analícese en este tiempo. ¿Cómo está transitando su vida espiritual en estos 80 y tantos días? Dijimos el otro día, la extensión de la cuarentena iba a probar de qué estábamos hechos los cristianos. Ninguno de nosotros puede decir que está firme en Dios, que no va a moverse hasta que no pasa por la prueba. Algunos hemos perdido, algunos hemos rescatado, otros hemos recuperado y algunos no los estamos viendo tanto como lo veíamos. Se ve que cambió la variable y como cambió la variable, cambiaron ellos. Mire, usted y yo podemos ser sometidos a muchos cambios, a muchas variables. Ahora la esencia suya y mía como cristianos debe seguir siendo la misma. Y dije el otro día en el consultorio también que yo no creía que hubo grandes cambios, aunque los ha habido a nivel sanitario, social, económico y laboral. No ha habido tantos cambios como espiritualmente como los que ya estaba. El que estaba unido se mantiene unido, el que andaba por la periferia sigue por la periferia, el que evangelizaba, veo sus muros, siguen evangelizando, el que estaba comprometido ha agudizado su compromiso, porque la realidad, por lo menos respecto de la pandemia y el COVID, no ha cambiado la esencia del cristiano. Lo que cambia la esencia en el cristiano es su apartamiento, su enfriamiento, el no darle lugar al Señor y a la vida de Dios en sus vidas. Eso va a cambiar al cristiano y no ninguna circunstancia externa. Lo que hacen las circunstancias externas, en todo caso, es poner a prueba la espiritualidad de los cristianos. Así que déjeme repasar por un momento. Usted aprecia, valora, reconoce el trabajo que de los hermanos que están haciendo. Usted le enseña a sus hijos a hacer lo mismo. Bendito sea el nombre del Señor en su vida y realmente estará cumpliendo. Entonces allí le pongo un 10. Usted tiene paciencia para con todos. Amén. Entonces le pongo otro 10. Usted amonesta a los que se están quedando, anima a los desalentados, está cargando con alguien que es débil. Bueno, entonces le pongo un 10. Si usted tiene fortaleza para transitar este tiempo, lo digo por segunda o tercera vez, esa fortaleza que Dios le ha dado, úsela para hacer el bien, úsela para bendecir a otro, úsela para animar a otro, úsela para levantar a otro. Bendito sea el nombre del Señor. Usted está agradecido a Dios todo el día. Entonces va a encontrar en cada agradecimiento una oportunidad para estar en oración. Y si usted está en oración en todos los momentos del día, entonces mantendrá el gozo del Señor. Usted se ha apartado de toda especie de mal, me alegro. Usted ha examinado todo y retenido solamente lo bueno, ha descartado, ha desechado lo malo, entonces usted ha valorado la palabra de Dios que damos, que es la profecía, la palabra de Dios en el nombre de Dios. Entonces seguramente usted no se habrá apagado. Entonces seguramente no se habrá enfriado. Mira, hermano, y esto lo digo para que usted lo tenga bien en cuenta, en ningún momento donde habla del fervor de los cristianos, ni en el capítulo 8 de la carta de Pablo a los Romanos, ni en esta porción, el apóstol Pablo habla del culto público, de la congregación de los cristianos. ¿Saben por qué? Porque cuando uno se congrega, claro que Dios te puede tocar algún día, yo no estoy en contra de eso. Claro que el culto, el templo, todo eso suple en un área del ser y crean un ámbito para
para que uno pueda agradecer a Dios y escuchar de su palabra. Pero la espiritualidad suya y la mía la practicamos todos los días de domingo a domingo. Y por eso el apóstol Pablo en esta realidad espiritual de los cristianos no menciona el culto cristiano, no menciona el congregarse, porque el ser fervoroso, el tomar la palabra de Dios, el vivir la fe cristiana, el alentar a los demás, el sostener a algunos, la verdad que no hace falta el culto para eso. Sí hace falta el cristiano que está comprometido con Dios y su llamado y vive esa realidad independientemente de las medidas sanitarias o las que tenemos que transitar. Gracias. Y por último mencionamos la santidad. ¿Usted es más santo, igual de santo, o ha perdido santidad desde que todo esto comenzó? Ha tenido luchas que no tenía. Mira, algunos han reconocido en consejería, un poco pidiéndonos ayuda, que han vuelto algunos hábitos que habían dejado. El encierro es una realidad. El encierro va generando, va minando las fortalezas. Yo no voy a dejar de desconocer eso. Pero lo mismo digo que el apóstol Pablo no apela al culto de los cristianos para que el cristiano se renueve. No apela al culto de los cristianos para que el cristiano se enfoque en las verdades espirituales. Hermano querido, usted y yo debemos enfocarnos siempre en las verdades espirituales, no importa que no podamos congregarnos físicamente. Y de hecho hacemos esto, que es una forma de estar juntos y de estar en armonía. ¿Están ahí los hermanos, pastoras? Están ahí los hermanos. Bueno, cuando los convocamos es una forma, pero la verdad que en los tiempos antiguos la iglesia no era tan fácil que se pueda juntar porque estaba en persecución. Y ninguno de ellos, por lo menos de los que lo hicieron, me refiero, ninguno de ellos dejó de hacer la obra de Dios. Ninguno de ellos dejó de vivir la espiritualidad. Ninguno de ellos dejó de ser lleno del Espíritu Santo, aunque no tenían la oportunidad de estar juntos en el templo. Claro que como ustedes deseamos el templo abierto. Me gozaba en esta mañana con los hermanos de Puan, porque ellos entraron en fase 5 y les dejaron abrir el templo y transmitieron desde el templo. José, Liliana y algunos hermanos que vi ahí atrás, y nos gozamos juntamente con ellos. Y claro que todos esperamos volver a la normalidad. El punto es, mientras tanto, hermano, si nos cambió la variable y dejamos la vida espiritual, nos cambió la variable y nos hemos debilitado espiritualmente, nos cambió la variable y nos hemos enfermado espiritualmente, entonces eso no nos puede pasar. Tenemos que recuperar cuanto antes la salud espiritual, volvernos cuanto antes al Señor, empezar a ser agradecidos, empezar a apreciar la palabra de Dios, empezar a orar todo el tiempo para estar gozosos, empezar a abstenernos de toda especie de mal para que no se apague el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Hermano, no nos engañemos. Si te has apagado, no es porque no venías a las reuniones acá en el templo. Si te has apagado, es porque has descuidado tu vida espiritual en lo secreto. Un cristiano que permanentemente está ocupado en su vida espiritual es un cristiano que permanentemente está lleno del Espíritu del Señor para dar. Y como ya te digo, este es un mensaje no solo para vos, sino para que a través de vos alguna persona sea bendecida, para que a través de vos alguna persona sea sostenida, para que a través de vos algún desalentado bueno se aliente en esta hora. Presten atención, pídale a Dios: Señor, guíame a alguna persona, algún hermanito que se nos haya ido. Muchos comparten el video, pastor. Muchos comparten el video. Mientras está pasando. Bueno, fenómeno, claro, porque eso es lo que hay que hacer. Para eso lo hacemos, para que muchas personas puedan escuchar la palabra del Señor y aprovechar las redes. Alguna vez yo lo comenté también en el consultorio, que le dije a un jovencito, otro que vino a hablar conmigo, el primer video que nosotros grabamos trayendo la palabra, a pesar de que los hermanos nos habían insistido, hay 2 o 3 que hace rato que venían, hay que grabar los mensajes, y nunca presté atención a eso hasta que vi la necesidad concreta. Y el primer video que grabé yo, después la pastora se animó, y la verdad que la pastora me superó por varios cuerpos, porque adorno, era una cosa hermosa, pero el primero que salió en la oficina, bien sencillo, con palabra del Señor, fue en marzo. ¿Por qué digo esto? porque uno también tuvo que aprender y uno también tuvo que entender que la variable nos cambió y no podemos dejar de hacer la obra de Dios y no podemos dejar de ser de bendición aunque las realidades nos hayan cambiado, porque las espirituales no han cambiado aún. Así que, hermano, a lo mejor usted ha tomado alguna especie de mal, de lo que tiene que ver con el cuerpo, como dice Pablo, lo que tiene que ver con el espíritu, o lo que tienen que ver con el alma, con los sentimientos. A lo mejor dejó abrigar en usted algunas cosas que le ha hecho mal. Eso es lo que apaga el espíritu. Si usted aprende a rechazar, a abstenerse de toda especie de mal,
si usted examina todo y se queda solo con lo bueno, si usted aprecia la palabra de Dios, la guarda, la atesora en su corazón, es muy difícil que se apague espiritualmente. Así que yo le invito por esta porción a que usted analice su salud espiritual, la de este tiempo. Si usted está allí conmigo, con nosotros en esta noche, es porque tiene sed de Dios, pero habrá otro que no. Habrá otro que la sola conexión ya le generó un montón de problemas. Por eso yo me gozo, en alguna no nombro ninguna porque son varias las hermanas mayores que han bajado Zoom, que han bajado no sé qué otra aplicación y están allí porque tienen deseo, hay vocación de estar juntos. Y eso es síntoma de buena salud. Amén. Cuando la iglesia va por un lado y usted va por el otro, eso es síntoma de que algo no está andando bien. Porque la vida está en el cuerpo. La vida está en el cuerpo. Amén. Y cuando usted se separa del cuerpo es síntoma de que algo no está andando bien. Es como la fiebre, ¿viste? Te indica que hay algo en el cuerpo que no está andando bien. Así que yo te invito a que en esta noche le pidas a Dios la gracia. A lo mejor con sinceridad le tengas que decir al Señor, Señor, esta variable me ha superado. Yo no soy afecto a la tecnología, yo tampoco lo era. A veces hablamos con la pastora Majo, ¿qué vamos a hacer después? Algunos dicen hay que seguir lavando, pastor, estaba bueno eso, no sé qué vamos a hacer. Lo que sé que ahora es una necesidad. Y son los dispositivos que tenemos, es la manera que tenemos, la metodología que podemos usar y la usamos. No sé qué va a hacer después, porque lo que no puede pasar es que dejemos de ser sal y que dejemos de ser luz. Amén. Y que dejemos de hacer la obra de Dios. Eso no puede pasar. Y lo que no puede pasar, que al desanimado lo dejemos desanimado, que al débil lo tiremos al piso. Eso no puede pasar. Tenemos que sostener al débil, tenemos que animar al desalentado, tenemos que motivar a aquel ocioso, porque la obra del Señor la tenemos que seguir haciendo. Amén. Así que voy a orar en esta noche. Seguramente usted ya habrá evaluado, ya habrá hecho el test de salud espiritual en esta noche, que ha hecho estos 80 y pico de días que han hecho en usted, todos estos días que han transcurrido, cómo ha transitado su salud espiritual, cómo está el día de hoy, porque esto va a seguir por lo que pinta, va a seguir, así que cómo va a seguir su salud espiritual. Está fuerte, está fortalecido, me alegro mucho, use esa fortaleza para bendecir a otros. Se ha desanimado, se ha desalentado, bueno, vuelva a Dios, vuelva al Señor. Vuelva a Dios, ha perdido el gozo, sea agradecido, va a tener un motivo para orar todo el tiempo, sea agradecido a Dios. A lo mejor no ha rechazado toda especie de mal, no se ha abstenido, bueno, eso termina por apagar el Espíritu de Dios en usted. Guarde su corazón, guarde su mente, guarde sus emociones, porque de allí viene a veces la caída espiritual en nosotros, no por congregarnos o no. Así que guárdese, a lo mejor requiere un poco más de atención este tiempo, bueno, atendamos más. A lo mejor requiere un poco más de cuidado, bueno, cuidemos más. A lo mejor requiere un poco más de participación nuestra, bueno, participemos más. Lo importante es que la llama, como predicamos hace un par de domingos atrás, la llama esté siempre encendida. Amén. Oramos al Señor. Gracias, Señor. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Sí, Señor, nos gozamos junto con el apóstol Pablo por esta porción. Sí, nos gozamos porque nos has enseñado a mantenernos gozosos. Gracias, como nos has enseñado a mantenernos llenos de ti, a no apagar el espíritu en nosotros, a conservar nuestra fe y nuestra salud espiritual, aún en este tiempo, aún con las dificultades de este tiempo transitado, y en el caso de la barriga, que seguramente se extenderán en el futuro, en el tiempo. Pero Padre bueno, hay un llamado tuyo al que no podemos rechazar. Hay un llamado tuyo que no podemos faltar. Hay un llamado tuyo como iglesia que debemos cumplir todos los días. Y Padre bueno, esta cuarentena, esta extensión del tiempo, del periodo, seguramente habrá minado la energía de alguien. Alguien se habrá caído. Pero tu palabra dice que aquellos que tienen fortaleza, que puedan sostener a alguien. Y yo te ruego, Señor, que tú en este tiempo estés poniendo esa carga en tus hijos, para que puedan sostener a alguien, para que puedan alentar a otros, para que puedan amonestar a los que no están haciendo nada, que tengan paciencia, aquellos que están llegando al borde, al límite de su paciencia hoy, que puedan renovar esa paciencia, porque el carácter se va a poner irascible, como dije, irritable, pero cuando la paciencia es buena tenemos otra mirada de las cosas.
Yo te ruego, Padre bueno, que podamos recuperar la espiritualidad perdida en este tiempo. Y podamos fortalecernos y aún enriquecernos para que podamos ser luz y sal. Y si tenemos fortaleza, podamos bendecir a los demás. Gracias te doy por el trabajo de las hermanas de escuela bíblica, o la escuela dominical, pero es la escuela bíblica, por el trabajo de los líderes de los jóvenes, por el trabajo de la pastora. Te agradezco por todos los hermanos que están trabajando de una u otra manera. Porque Padre Santo es bueno, como dice tu palabra, que reconozcamos la labor que todos ellos hacen. Y se ayornaron como todos nosotros, y trataron de sacar ideas y fueron creativos. Gracias. Y tú les diste la gracia, o nos diste la gracia, pero ayudarnos a reconocer a aquellos que están trabajando para tu reino y para la extensión de tu reino. Señor. Te bendecimos, Señor, en este domingo. Te pedimos por la ciudad de Olavarría. Te pedimos por los familiares de aquellos que han fallecido. Te pedimos por aquellos que han dado positivo y que tendrán miedo, temores. Señor, trae tu paz a la ciudad. Trae tu paz. Trae tu paz. Señor, trae tu paz, trae tu fortaleza, trae tu consuelo. Que seamos prudentes, que seamos cuidadosos. Señor, reprendemos todo espíritu de temor en este tiempo que se apodera de las mentes. Te rogamos por los ancianos de la ciudad, a los cuales hemos cuidado desde el 20 por allá, 19 de marzo hasta hoy. Te pedimos por ellos que tú los guardes. Para todos los que están en la franja vulnerable, te pedimos que los guardes. A todos los enfermos con enfermedad de base, te pedimos que los guarden. Señor, hemos leído tu palabra anoche, que la pastora lo puso allí como lema, el texto lema de la vigilia de anoche. Cuando Israel clamó, cuando Israel suplicó, se detuvo la plaga. Yo sé, Señor, que hay situaciones que son científicas, que hay situaciones que son sanitarias, que hay situaciones que son de cuidado y de prevención, pero también en medio de eso clamamos por tu participación, por tu poder para librar. En aquellos días de esa porción que cité, en aquellos días no estaban los recursos ni las vacunas, sin embargo tu intervención sobrenatural hizo parar esa plaga. Yo te ruego por Olavarría, por la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el AMBA, por las provincias argentinas que están más afectadas y por el mundo todo, Señor. Por el mundo todo interviene con tu amor y con tu gracia. Ten misericordia, Señor. Intervení con tu gracia y con tu poder. Como dice Marcos Witt, acuérdate de las naciones de la tierra. Por tu favor y tu amor, Señor, acuérdate de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Acuérdate, oh Señor, cántalo conmigo. Las naciones de la tierra, acuérdate que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad. Acuérdate en tu bondad.